tema que parte y recordarles siempre que los temas están concatenados. Entonces es importante que temas básicos como materia, el átomo, modelos atómicos, configuración electrónica, que son temas básicos, queden bien zanjados, que queden bien precisos, sobre todo los términos, los conceptos, ya que son estos temas base los que nos van a permitir a nosotros poder desarrollar ejercicios más complejos con el transcurso de las clases. Bien, chicos, entonces siempre la idea es que cada tema que ustedes realicen lo puedan repasar, puedan estudiarlo bien para que quede preciso, sobre todo los temas que son en cuanto a los temas básicos para poder continuar. Bien, vamos a ir con el tema ya en específico, nos toca el tema de materia. Vamos a ir con un pequeño concepto y recordando un poco acerca de la idea que se tiene. Yo sé que muchos de ustedes ya habrán visto o han tocado este tema. Y empezamos con el concepto general que materia, ojo chicos, es todo aquello que constituye el universo. ¿Ya? Tiene una masa, es decir, que ocupa un lugar, y se encuentra en constante movimiento y transformación independientemente a nuestros sentidos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo podría tener la percepción de que estoy observando una materia que no cambia de repente porque no veo que se mueve, no tiene algún movimiento, pero eso puede ser respecto a mi sentido, pero en sí, ojo chicos, la materia siempre está en constante movimiento y transformación, ¿ya? ¿Cuáles son las manifestaciones de la materia? Tenemos dos bien diferenciadas. La materia condensada, que se refiere a los cuerpos, y la materia dispersada, que a veces no se la considera como materia y viene a ser la forma de energía. Entonces, de forma general, los vamos a tener así, observen. La materia condensada, es decir, en su forma condensada, ¿no? Que son todos los cuerpos que nosotros generalmente tomamos como ejemplo, ¿no? Una pelota, unos lentes, sandales, etcétera, ¿no? Todo aquello que posee masa y volumen. Y la de forma dispersada, que muchas veces no se la considera como materia, pero sí, es decir, está en forma dispersada, y es las diferentes formas de energía, ¿no? Por ejemplo, la luz, ondas de radio, rayos X, el calor, el frío, etcétera. Bien, entonces, de forma general, chicos, nosotros vamos a tener lo siguiente: a la materia en sus dos manifestaciones, como cuerpos y como energías. Nosotros nos vamos a especificar en la materia con la manifestación en cuerpos. Para ello vamos a ver de sus dos tipos, sustancias y mezclas, que ahorita lo vamos a ver cada uno por separado. Bien, y estas a su vez se van a subdividir en sustancias simples y compuestas, y en las mezclas que yo me imagino que ustedes ya habrán escuchado, homogéneas y heterogéneas. Y vamos a conocer cada una de ellas. Bien, entonces vamos con lo siguiente. Clasificación de la materia. Hemos visto que se divide en dos, ¿verdad? Sustancias, como lo acabamos de ver ahorita, y mezclas, ¿no? Vamos con lo de sustancias, chicos. La sustancia es un cuerpo puro, con todas las propiedades semejantes en ella, ¿bien? Es decir, yo puedo tener una sustancia, puedo de repente requerir de esa sustancia una pequeña parte y sus propiedades van a ser semejantes, cualquiera sea la parte que yo saque de esa sustancia pura, ¿bien? De ese cuerpo puro. Vamos a tener dos tipos de sustancia, como ya les había dicho, la sustancia simple y los compuestos. Vamos con las sustancias simples. Es aquel o aquella sustancia que está formada por un solo elemento, es decir, de un solo tipo. Bien, observemos por aquí, chicos. Tengo diferentes tipos de sustancias simples ahorita. Por ejemplo, el oro, donde el símbolo, aquí está, símbolo químico AU, el hierro, símbolo químico Fe, el cobre, por ejemplo, la plata, tengo por acá el cloro, ¿no? Dicloro, dioxígeno y el hidrógeno gaseoso. Ahora, Miss, ¿cómo me podría dar cuenta yo y cómo podría clasificar a una sustancia simple cuando tú estás frente a un solo elemento? Por ejemplo, ahorita hierro. Está solo, no está combinado, no se ha mezclado o no está formando un compuesto con otro elemento químico. Está solo hierro ahorita. Lo mismo para el oro, para la plata y para el cobre. Miren la particularidad que tiene este elemento por aquí, que dice dicloro.
Y la pregunta sería, Miss, aquí está cloro, que este es el símbolo, Cl, cloro, símbolo químico, pero tiene un número 2, Miss. Y usted acaba de colocar aquí que la sustancia simple solo está formada por un elemento, sí, pero ¿puede repetirse ese elemento? Sí. La idea es que la sustancia simple, para que tú la puedas diferenciar, sea un solo elemento, si bien es dicho, pero puede repetirse, pero tiene que ser el mismo elemento. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, cloro 2, así, cloro 2, esto viene a ser una sustancia simple. ¿Por qué no vendría a ser un compuesto, Miss? Porque no encuentro otro elemento diferente a cloro. Si de repente hubiera encontrado oxígeno por acá mezclado, o en este caso formando compuesto con cloro, esto sí ya se vuelve un compuesto. Pero ahorita cloro, al estar solamente con el mismo elemento, es decir, 2 átomos de cloro, sigue siendo una sustancia simple. Entonces no va a importar las veces que se repita cloro, oxígeno, hidrógeno, o el elemento que sea. Por ejemplo, yo podría tener, no sé, nitrógeno y un subíndice 3. ¿Esto qué me indica? Que yo tengo aquí 3 átomos de nitrógeno. Miss, ¿eso sería un compuesto? Porque hay 3 átomos de nitrógeno, no. Sigue siendo una sustancia simple. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a pesar de que hay 3 átomos, son átomos de un solo tipo, del mismo elemento, nitrógeno. Todo lo contrario sería si, por ejemplo, aparece oxígeno. Ahí sí esto deja de ser una sustancia simple y pasa a ser un compuesto. Bien, entonces quiero que eso quede claro. Cuando ustedes vean este tipo de elementos formados por 2, por 3, pero se repite a él mismo, sigue siendo una sustancia simple. ¿De chicos? Entonces, eso que quede claro. Bien, entonces miren por aquí. Vamos a ver con detenimiento este recuadro. Y observen, miren, tengo aquí pares de sustancias. Sustancias simples, si bien es cierto, porque si ustedes se dan cuenta en la fórmula, miren, cobre solo, plata solo, oro está solo, oxígeno, si bien es cierto, tiene el subíndice 2, se está repitiendo el mismo elemento. Entonces, sustancia simple. Lo mismo pasa con la fórmula del hidrógeno gaseoso, H2, el ozono, O3, fósforo, P4, azufre, S8. Entonces, cuando yo quiera diferenciar sustancias simples, es muy importante que sepa cómo se está presentando la fórmula química. Bien, entonces ahí lo estás viendo. Sustancias simples. Ahora, vamos a ver con esta palabra que me podrían pedir también esto de aquí, determinar la atomicidad. Entonces, me están pidiendo, al pedirme la atomicidad, que yo cuente cuántos átomos están presentes en esa sustancia. ¿Bien? Por acá me preguntan si solamente esas son las simples o hay más. Hay más, estos solo son algunos ejemplos. Ahorita en la tabla periódica, si ustedes se fijan en la tabla periódica, todos los elementos, como están solos, son sustancias simples. Cuando forman un compuesto, es decir, cuando se empiezan a enlazar con otros elementos diferentes, dejan de ser sustancias simples. Pero ahorita, tal cual como están en la tabla periódica, todas son sustancias simples. ¿Bien? Entonces, regreso. Me están pidiendo atomicidad, es decir, me están pidiendo que cuente cuántos átomos hay presentes en esa sustancia. Entonces, yo me fijo en cobre y veo que solo hay un átomo de cobre, ¿verdad? Entonces, atomicidad 1. O también llamado sustancia monoatómica. Mono, del prefijo 1, un átomo. ¿Bien? Lo mismo para plata, miren. Yo veo que ahorita plata no no necesita otro átomo de plata, tampoco es que sea enlazado con otro elemento diferente. Atomicidad 1. Viene a ser una sustancia mono, recuerda, prefijo 1, monoatómico. Un átomo. ¿Bien? Lo mismo para oro. ¿Qué pasa con el ejemplo de oxígeno? Yo ya no encuentro un átomo, encuentro 2 átomos de oxígeno. Entonces, atomicidad 2. Ya no le va a corresponder el prefijo mono, sino el prefijo diatómico. Por eso, 2 cantidades de átomos de oxígeno. Bien. Para hidrógeno y para los diferentes gases, generalmente que se presentan como moléculas diatómicas, lo mismo, mira, hidrógeno diatómico. Ozono, al haber la presencia de 3 átomos de oxígeno, triatómico. Bien, entonces,
Solo como dato, chicos, importante, casi la mayoría, ojo, de los gases que nosotros conocemos como nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, los gases que nosotros encontramos en el aire, siempre se encuentran de forma diatómica. Los gases nobles, por ejemplo, son moléculas monoatómicas, es decir, sustancias simples, ¿bien? Entonces, que eso quede claro. No sé si ahí está claro, chicos, o hay alguna duda o pregunta con respecto a la atomicidad. Me gustaría saber, ¿pueden escribirlo? ¿Hay alguna duda o pregunta para pasar a lo siguiente? Por acá me dicen un ejemplo más, a ver, un ejemplo más. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es reconocer sustancias simples. Y estoy observando la fórmula de esas sustancias simples, ¿no? Cobre, plata, oro. ¿Y qué estoy dando? Estoy dando la atomicidad. ¿Qué cosa es atomicidad? Contar los átomos que yo puedo ver. Bien, por ejemplo, aquí oxígeno. Su presentación del oxígeno gaseoso es O2. Esa es su fórmula. Oxígeno gaseoso, ojo. ¿Ya? Entonces, yo estoy observando en la fórmula que hay dos, ahí está el número 2, que me indica el número de átomos de oxígeno. 2 átomos de oxígeno. Entonces, cuando me piden atomicidad, es número 2. Hay 2 átomos. Y si me piden el nombre, simplemente diatómico. ¿Qué significa di? Que hay 2 átomos presentes en esa sustancia. ¿Bien? Me piden que regrese a la diapositiva número 1. Chicos, no se preocupen porque igual voy a pasar las diapositivas con el coordinador, con el encargado del salón para que ellos eh, les puedan proporcionar. Bien, entonces continuamos. Ya habíamos visto las sustancias simples. Vamos ahora con las sustancias compuestas, o propiamente dicho, compuestos. Bien, entonces aquí sí cambia la cosa. Ya no es que yo voy a encontrar un solo tipo de elemento. No, aquí voy a encontrar la formación o en los enlaces de 2 o más elementos diferentes, chicos. ¿Ya? Entonces, con los ejemplos vamos aquí. Vamos a diferenciar, a ver, acá yo estoy poniendo varios ejemplos y vamos a diferenciar. Entonces, vamos con la primera. Mira, observa el agua, la fórmula del agua, H2O, conocido. ¿Sustancia compuesta? Sí. ¿Por qué? Está formada, está formada por 2 o más elementos, ¿qué cosa? Diferentes. ¿Qué observo yo en el agua? ¿Quiénes están formando el agua? El hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. 2 elementos diferentes se han enlazado. Están formando enlace compuesto. ¿Bien? Igual para la sal común, la sal de mesa, cloruro de sodio. ¿Cuál es la formación? Sodio y cloro, formando enlaces. Sustancia compuesta, sí, porque hay 2 elementos diferentes. Bien, la pirita, que es un mineral, está formada ¿por quién? Por hierro y 2 átomos de azufre, compuesto, compuesto. Veamos por la derecha. Aquí, miren lo que me están dando. Cloro gaseoso, sodio metálico y otra vez el cloruro de sodio que ya sabemos que es un compuesto, ¿verdad? Compuesto. El cloro gaseoso y el sodio metálico, chicos, ¿son sustancias compuestas? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿serán sustancias compuestas o sustancias simples? ¿Qué opinan? A ver, ¿alguna idea por ahí? Muy bien, Diego, excelente. Gracias. Entonces, sí, si bien es cierto, como dice Diego, son sustancias simples, ¿no? Entonces, mira la diferencia. Sodio metálico, ahorita está solo, no está combinado con otro elemento, no se está enlazando con un elemento diferente. Entonces, sustancia simple. El cloro gaseoso, si bien es cierto, hay 2 átomos de cloro, es el mismo elemento, no es otro diferente, sustancia simple. Mira la diferencia con una sustancia compuesta. Bien, entonces, eso que quede claro, ¿de chicos? Vamos con lo siguiente. Ejemplos de sustancias compuestas. ¿Son las únicas mis? No, obviamente que no. Hay varias sustancias compuestas. Esto es solamente algunos ejemplos. Bien, entonces, mira la sustancia que te estoy presentando. Está el agua,
amoníaco, gas propano, glucosa, sacarosa, alcohol etílico y urea. Bien. Vamos a ir con mucho cuidado diferenciando estos puntos. Cuando me piden la cantidad de elementos, cuando me piden la cantidad de atomicidad y cuando me piden el nombre de ese compuesto. Bien. Entonces, mira el primer ejemplo, agua. La fórmula H2O, conocido. Sustancia compuesta, obviamente. ¿Cuántos elementos yo puedo encontrar en esa fórmula? Si yo observo, encuentro a hidrógeno y oxígeno, es decir, 2 elementos, 2. Pero si a mí me pidieran la atomicidad, es decir, contar en total cuántos átomos hay, entonces ahí sí es algo muy distinto porque me tengo que fijar en los subíndices que tú estás observando. Entonces veo, aquí hay 2, y a pesar de que oxígeno no tiene un subíndice, se sobreentiende que está el número 1. Muy bien, Dani. Entonces, 2 y 1, entonces hay 3 átomos. 2 átomos son de hidrógeno y un átomo es de oxígeno. En total hay 3, atomicidad 3. Entonces, eso que quede claro, chicos. Bien. Si me pidieran el nombre de ese compuesto, va a estar determinado por el número de elementos. Hay una relación directa con el número de elementos. Si yo me fijo, el agua está compuesta por 2 elementos, hidrógeno y oxígeno. Entonces es un compuesto binario. Binario. Entonces recuerda, el nombre del compuesto lo determina la cantidad de elementos que tú observas. ¿Bien? No la atomicidad. Mucho cuidado. Vamos con el amoníaco. Ya, vamos con el amoníaco. Bien. Fórmula NH3. ¿Cuántos elementos observo, Miss? Bueno, veo nitrógeno e hidrógeno. 2 elementos. Atomicidad en total, Miss. 3 átomos de hidrógeno, 1 de nitrógeno. 4. Ahí está. El nombre es un compuesto binario. ¿Por qué es binario, Miss? ¿Por qué bi de 2? Ojo, recuerda, bi de 2, binario. ¿Por qué es binario, Miss? Porque está formada por 2 elementos, nitrógeno e hidrógeno. ¿Bien? Lo mismo con el gas propano, mira, que también es un compuesto binario, ¿no? C3H8. Está formada por 2 elementos, carbono e hidrógeno. Por eso es un compuesto binario, 2 elementos. Pero si a mí me pidieran la atomicidad, es decir, si a mí me piden contar el total de átomos presentes, ahí sí. 8 de hidrógeno, 3 de carbono. Entonces, atomicidad, 11. ¿Bien? Entonces, eso que quede claro, ¿ya? Vamos con la glucosa. Mira, C6H12O6. ¿Cuántos elementos encuentro yo en glucosa? 3. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Al ver 3 elementos, aquí, al estar 3 elementos, es un compuesto ya no binario, sino de 3, ternario. ¿Ves? Entonces, mira la diferencia. ¿Ah? Mira la diferencia. Si me pidieran la atomicidad, entonces ahí sí cuento la cantidad total de átomos, ¿verdad? 6, 12 y 6. ¿Que me da cuánto? 24 átomos en total. Bien, entonces eso que quede claro. Para la sacarosa, también carbono, hidrógeno y oxígeno. Recuérdate, sacarosa, un azúcar que generalmente lo encontramos en los edulcorantes, ¿verdad? También, veo 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Es un compuesto ternario. La cantidad de átomos totales yo lo puedo hallar sumando los subíndices, ¿no? 12, 22 y 11. ¿Bien? Ahí está. Alcohol etílico, mira por acá. C2H5OH. Aquí la pregunta, 3 elementos, ¿está usted segura? Veamos entonces. ¿Qué encuentro yo? Carbono. ¿Qué encuentro yo? Hidrógeno. ¿Qué más encuentro? Oxígeno. Y por ahí seguro el estudiante diría, pero acá hay un hidrógeno también. Sí, pero es un elemento diferente porque acabo de contar hidrógeno. ¿Es un elemento distinto? No. Entonces, ¿cuántos elementos distintos yo encuentro aquí? 3 nada más. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Nada más. Entonces sigue siendo un compuesto ternario. La pregunta sería si el estudiante es inclusive mucho más minucioso.
Miss, pero si este es hidrógeno, ¿por qué en vez de ponerle H5, por qué no le pusieron dentro, ¿no? Aquí, H6, ¿no? Y debería estar así, mi C2, H6, O, para que no estén poniendo el hidrógeno al final, porque se trata de un alcohol. Y los alcoholes, cuando ya veamos ese tema más adelante, tienen un grupo radical que se llama OH, así, por separado. Por eso es que el hidrógeno de repente no está considerado en el lado de los hidrógenos que tú ves ahí, ¿no? H5. ¿Bien? Entonces, sí, sigue habiendo 3 elementos y su nombre es ternario. ¿No? Si me piden la atomicidad, ahí sí tengo que contar en total, ¿no? 2 carbonos, 5 hidrógenos, acá hay un oxígeno y acá hay un hidrógeno, en total. Entonces, 9 átomos en total. La urea, mira por acá. ¿Qué observo yo? ¿Qué elementos están? Nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. 4 elementos diferentes. Por ende, su nombre ya no va a ser ternario, va a ser cuaternario, cuaternario. ¿Bien? Ahí está. Entonces, si me piden la atomicidad, chicos, simplemente cuento los subíndices, ¿no? 2, 4, 1 por acá y 1 por acá, ¿no? En total, 8. Ahí está. ¿Bien? Quiero saber si esto está claro, chicos, o hay alguna duda o pregunta. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Me hacen una pregunta por aquí y me dicen lo siguiente. ¿Cuál es el límite de elementos que pueden estar juntos? Generalmente nosotros encontramos hasta sustancias, o en este caso, sustancias compuestas cuaternarias. ¿Ya? Cuaternarias, generalmente. ¿Bien? O sea, es decir, el tope, ¿no? Aquí. Ya, ¿podría darse el caso además? Sí, de repente. Recuerden que en este caso, por ejemplo, amoníaco, gas propano, ¿no? Alcohol etílico, son sustancias que se van creando en los laboratorios, de acuerdo a las necesidades que presenta la humanidad, ¿no? O en este caso las industrias. De poder de repente crear un compuesto nuevo, lo pueden hacer, ¿no? De eso no hay duda. ¿Bien? Entonces vamos a borrar por aquí y continuamos. Bien, entonces seguimos con la clasificación de la materia. Ahorita lo que hemos visto es las sustancias. Recuerda, de 2 tipos, ¿verdad? Simples y compuestas. Vamos con lo siguiente y son las mezclas, que era la otra presentación, en este caso de los cuerpos. Ustedes ya se estarán acordando. Bien, entonces aquí tenemos a las mezclas, que son una reunión de 2 o más sustancias, donde cada componente va a conservar sus propiedades. Bien, entonces aquí lo tenemos. 2 tipos, y yo me imagino que ustedes ya se estarán acordando, las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. La mezcla heterogénea, chicos, donde la composición no es uniforme y yo puedo diferenciar a simple vista los componentes que están conformando esa mezcla. Bien, se le conoce también como aquella mezcla que no es monofásica, es decir, que no tiene una fase, sino tiene 2 o 3 fases. Bien, fase se le conoce a la presentación de la materia en líquido, sólido, gaseoso, etc. Bien, entonces vamos a ver los ejemplos para entenderlo mejor. Aquí está. Por ejemplo, el agua y el aceite, que es el más común, ¿verdad? Miss, una mezcla de agua y aceite es fácil de diferenciar, porque nunca llegan en este caso el aceite nunca llega a disolverse en el agua, ¿bien? Por diferentes propiedades químicas. Entonces, es sencillo de diferenciar. Inclusive cuando nosotros observamos en la sopa, ¿verdad? Puedo observar esas burbujas de aceite a pesar, Miss, de que haya estado en una cocción a altas temperaturas. Entonces, es una mezcla heterogénea. El agua y la arena. Ustedes saben que la arena no se puede disolver en el agua. Entonces, es sencillo de diferenciar las ensaladas, los jugos, etcétera. Es decir, muchas de las cosas que nosotros nos topamos diariamente son mezclas heterogéneas y podemos diferenciar los componentes y esa composición que forman no es uniforme. Bien, ahí está la ensalada de verduras, monedas en agua, aceite en agua, etcétera. Bien, entonces ahí lo tienes. Mezclas homogéneas, todo lo distinto, ¿verdad? La composición aquí es uniforme.
Y es muy complicado a veces diferenciar los componentes a simple vista. Tengo que de repente encontrar algún método para poder separar o poder observar quiénes son los elementos que están formando esta mezcla. Ejemplos de mezclas homogéneas. La masa de un pastel. A ver, chicos, cuando ustedes preparan de repente la masa para un queque, ¿qué ingredientes ustedes suelen emplear? ¿Qué se emplea generalmente? A ver, por ahí. ¿Quién se acuerda? ¿Qué suelen emplear? ¿Qué ingredientes se emplean? Muy bien, muy bien. Por ahí me están escribiendo mis huevos, harina, mantequilla, esencia de vainilla, leche, azúcar, ¿no? Entonces, mira todos los elementos, levadura, muy bien, todos los elementos que tú ingresas o estás utilizando para la masa de un pastel. Cuando tú tienes ya todos los ingredientes y formas esta masa que va a tener una consistencia, una coloración, yo podría determinar de toda esa masa del pastel qué parte fue huevo, qué parte fue azúcar, qué parte fue mantequilla. Yo podría diferenciar eso, o sea, lo podría diferenciar cuando ya tengo esta masa preparada. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Se podría diferenciar? No, ¿verdad? No, Miss, en realidad no podría saberlo. No podría saberlo, a menos de que yo haya contado o haya pesado, pero no podría saber en qué parte está, en qué parte no está, qué de toda la masa es eso. Porque está uniformemente, la composición es uniforme, es una mezcla, como dice su compañero, eh, homogénea. Bien, muy bien. Por lo mismo pasa con el agua de mar. Ustedes saben que en este caso el mar tiene una composición de sal. Nosotros no podríamos saber qué parte de toda el agua de mar se encuentra la sal. Por ejemplo, no, ay, yo ya sé que esta parte tiene sal y por acá yo para que no me ardan los ojos y etcétera y etcétera. No podemos saberlo eso, porque es una mezcla bastante homogénea. Lo mismo pasa con el agua tinturada, ¿no? Con el agua tinturada. Entonces, así tenemos diferentes ejemplos de mezclas homogéneas, ¿no? Por ejemplo, la sal bien, bien diluida en el agua. Si yo te presento este vaso, tú podrías pensar que solo es agua, que solo es agua, ¿verdad? Pero si yo no te indico, ¿no? Si yo no te indico, pero tú al probarlo recién te darías cuenta que tiene de repente partículas de sal. ¿Por qué? Porque es una sustancia, en este caso, que se ha diluido muy bien en el agua, la sal. Entonces se está formando una mezcla homogénea. No, los perfumes, por ejemplo, que es una mezcla de aceites, también tiene alcohol, tiene colorantes, ¿no? Entonces yo podría saber qué parte es alcohol, qué parte es el aceite esencial, la coloración, no lo podría saber. Es una mezcla homogénea. Bien, el agua en el azúcar, el acero, por ejemplo, ¿no? Que es una solución, es una mezcla, una solución sólida de carbono, ¿no? En este caso, con hierro. No podría determinar yo qué parte o qué porcentaje es de todo este acero, el agua carbonatada, y así tenemos diferentes también elementos con los que nosotros nos topamos diariamente y son mezclas muy bien homogenizadas. Bien, entonces ahí está. Bien, chicos, entonces miren por aquí, nosotros estábamos hablando hace un momento de las mezclas, ¿verdad? Mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Entonces, ¿podríamos separar estas mezclas? Por supuesto que sí. Y hay diferentes tipos de separación. Filtración, evaporación, decantación, destilación y disolución, que yo estoy seguro que ustedes han tenido la oportunidad de repente de hacer algún experimento en el colegio acerca de estos métodos de separación de mezclas, ¿no? Es decir, si yo quiero separar un sólido y un líquido, hago filtración. Si quiero separar mezclas homogéneas, en este caso entre sólidos y líquidos, hago evaporación. Entonces, de esa manera, tenemos varias formas, sí, de poder separar estas mezclas, chicos. Sí se puede. Bien.
Vamos con los estados de la agregación de la materia. Es decir, los estados que se presenta la materia, ¿no? A eso se refiere. Entonces, la materia, ojo, puede cambiar de estado por efecto de la temperatura, por efecto de la presión, etc. Ahorita nosotros tenemos a la materia en 4 estados bien diferenciados. El estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático. El estado sólido, vamos a ver rapidito nada más las diferencias que hay entre ellas. El estado sólido ya, se caracteriza porque las partículas que se encuentran en esta materia están unidas por una gran fuerza de atracción. ¿Ven? Están muy juntas, se atraen demasiado. Entonces, ahorita yo estoy frente a la materia en su estado sólido. Las partículas tienen gran fuerza de atracción, están tan cohesionadas que por eso tienen un volumen y una forma fija. Y es muy difícil comprimirlas. Ejemplo, de materias en estado sólido, la mesa, la silla, de repente cualquier objeto que tú puedas palpar y que sea difícil de comprimir y de moldear y que tenga un volumen y una forma fija. Materia en estado sólido. Diferente, mira por aquí, a la materia en estado líquido, donde las partículas, si bien es cierto, tienen una fuerza de atracción, pero esta fuerza de atracción es más débil. No está tan cohesionado como en el estado sólido. Observa, mira, el estado líquido. Si bien es cierto, todavía se presenta algún tipo de atracción, pero ya se van rompiendo, no es tan fuerte. Entonces, al no tener esa gran fuerza de atracción, no poseen una forma fija, pero sí un volumen determinado. Y fluyen con más facilidad. Ejemplos, todos los líquidos conocidos, habidos y por haber. Bien, entonces ahí lo tienes. Bien. La diferencia con la materia en el estado gaseoso. Aquí ya no existe fuerza de atracción entre las partículas que se encuentran en este estado. Por eso es que al no haber fuerza de atracción se repelen, quieren huir, escaparse, unas a otras se repelen. Por eso no hay una forma ni hay un volumen fijo. Cuando yo tengo un determinado gas dentro de un globo, están encerrados, si bien es cierto, pero basta que tú le hagas cualquier agujero o des una oportunidad de escape, estas moléculas, estos átomos gaseosos van a querer escapar porque no tienen atracción, se repelen. Por eso es que no hay una forma ni un volumen fijo. Yo a un gas lo puedo contener en un frasco, lo puedo contener en un globo o en el recipiente que yo deseo, porque no hay un volumen fijo ni tampoco una forma fija. Bien, y se comprimen con mucha facilidad. Bien, y el último que ya se está determinando es la materia en estado plasmático y que generalmente no la encontramos aquí en la Tierra, sino en el universo, porque está formada a bajas presiones y altas temperaturas y se determina bastante por la presencia de cargas positivas y negativas, como tú estás observando ahí. Bien, entonces ahí lo tienes, los estados de la materia. Vamos a ver ahorita los cambios que hay entre ellas, sobre todo entre las tres que acabamos de ver, que es estado sólido, líquido y gaseoso. Bien, entonces aquí está. La materia puede cambiar de estado de uno a otro, sí. ¿Por efecto de qué? Por efecto de la presión o por efecto de la temperatura. Eso va a jugar mucho. Bien, entonces, aquí lo tenemos, los tres estados bien determinados, sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Entonces, si yo por aquí observa, quiero pasar, o en este caso la materia pasa de un estado sólido a un estado líquido, está llamándose un cambio de temperatura y se le denomina fusión. Se está fusionando la materia. Bien, está pasando por este cambio, fusión. Chicos, ejemplos, porque tenemos varios, ¿no? Cuando se derrite el hielo, cuando tengo de repente algún tipo de sólido que por cambio de temperatura se vuelve líquido, etcétera. Hay varios, ¿verdad? Varios tenemos. Por ejemplo, la vela, cuando lo someto al calor, se vuelve líquido. Claro que después se solidifica, pero se vuelve líquido las velas, ¿no? Y así tenemos varios ejemplos.
También tenemos por aquí, observa el cambio, el oro, ¿no? Por acá, el oro, cuando fundimos el oro, ¿no? Yo tengo oro, de repente extraído de alguna mina, un mineral, ¿no? Y no me gusta la forma que tiene, yo le quiero cambiar la forma para poder venderlo. Entonces primero lo voy a, en este caso, volver a estado líquido. Y de ahí determinaré la forma que yo deseo. Bien, entonces son cambios que se someten generalmente a altas temperaturas. Por eso es que tú estás viendo aquí la flecha que está de color rojo, a altas temperaturas, ¿no? O tengo que someterlo al calor. Veamos por aquí el otro, de líquido a gaseoso. El cambio de evaporación, ahí está, evaporación, ¿no? Cuando tú quieres hacer hervir agua, ¿no? O generalmente la formación de las nubes, cuando se calienta demasiado el mar. Entonces ahí tenemos varios ejemplos también. Bien, y el cambio, observa, mira, directo de sólido a gaseoso, conocido como sublimación. Bien, entonces ahí, por ejemplo, tenemos a la sublimación del hielo seco, ¿no? El hielo que generalmente se utiliza para las ventas de helados, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta que hay varios heladeros en los que van en bicicleta, ¿no? O como una carreta que llevan. Ellos no pueden utilizar el hielo que nosotros generalmente tenemos en la refrigeradora, porque por el cambio de temperatura se volvería líquido. Entonces no sería lo ideal para transportar, en este caso, el producto que ellos desean vender. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente en este caso, están utilizando el hielo seco, que está en estado sólido y que también está a bajas temperaturas, y eso les permite a ellos tener el producto a bajas temperaturas, poder estar en diferentes lugares, transportarlo esto, y a su vez este hielo seco, con el cambio de temperatura, va directamente de sólido a gaseoso. Bien, entonces es lo ideal para ellos. Bien, el hielo seco. Listo, ahora vemos por aquí los cambios que se producen a bajas temperaturas. De líquido a sólido, conocido como solidificación, conocido también. De gaseoso a líquido, conocido como condensación o licuación, ¿no? Cuando yo tengo de repente un vapor de gas muy caliente y se enfría, ¿no? Se enfría. Generalmente pasa a ser líquido, se está condensando, está haciendo licuación. Por ejemplo, cuando yo he llevado mis alimentos a la academia o al colegio y mi mamá de repente lo ha empacado, lo ha puesto muy bien hermético en un tupper, ha estado caliente, ha estado botando un vapor, ¿no? Por la misma temperatura alta, y luego cuando yo he tratado de almorzar, he visto que se había mojado toda la parte superior de la tapa en este caso del recipiente donde estaban mis alimentos. Entonces, ese gas caliente se ha enfriado y por eso ha pasado a estar en estado líquido. Y sí tenemos varios ejemplos, ¿bien? Y lo último, ¿no? El paso del estado gaseoso al estado sólido, ¿no? Con la sublimación inversa, ¿bien? Por ejemplo, la formación de la nieve, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos con lo siguiente. Propiedades de la materia, chicos. Tenemos propiedades extensivas, es decir, propiedades generales que yo encuentro en todo tipo de materia, y vamos a ver luego las propiedades específicas, ¿bien? Entonces, ahí está. Son características que toda materia tiene y dependen de la cantidad de materia que yo tenga. ¿Bien? Me dicen que regrese un ratito para la captura. A ver, ahí está. ¿Listo? Ahora sí, regresamos. Ya está, ¿cierto? Continuamos. Listo, entonces ahí está. ¿Quiénes son esas propiedades generales? La masa, que está medida ¿en qué? En kilogramos. ¿Qué cosa me indica a mí la masa? La cantidad de materia que está contenida en un cuerpo. Bien, por ejemplo, 5 kilogramos de pollo, a mí me están dando la masa. Por eso es que se tiene una idea equivocada acerca de lo que es peso. Bien, cuando te dicen, no, ¿cuánto pesa el pollo? No, en realidad no te están dando el peso, y ahorita vamos a ver la diferencia. Lo que a ti te están dando es la masa de un determinado cuerpo, en este caso,
esta ave que tú estás comprando, ¿no? 5 kilogramos de pollo, te están dando la masa, ¿bien? De ese cuerpo. Listo, por ejemplo, 2 gramos de azúcar, etcétera. Bien, volumen por aquí, que es el espacio que ocupa un cuerpo en sus 3 dimensiones, medidos en metros cúbicos. Bien. El peso, ahora sí mira la diferencia, está medida en newtons. Ahí está, newtons. ¿Ya? Es el resultado, ojo, resultado, observa, que ejerce la fuerza de gravedad sobre los cuerpos. ¿Ya? Va a variar dependiendo de dónde se encuentre el cuerpo. Bien. Entonces, ahí está, recuerda, lo que a ti te venden en el mercado, lo que tú vas a comprar, es masa, no es peso. Ahí hay una idea muy equivocada, ojo, ¿ya? Vamos a ver la diferencia por aquí con, ahí está lo de volumen, con este ejemplo de acá. Entonces, mira por aquí. La masa, es decir, la cantidad total de materia contenida en el cuerpo de Juan, es ahorita de 75 kilogramos. Su masa, ojo, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Pero si a mí no me pidieran la masa, sino que a mí Juan me pregunta, yo quiero saber cuánto peso, cuánto estoy pesando, entonces hay que tener en consideración dónde se encuentra Juan. Ahorita la gravedad de la Tierra está considerada como 9.8, ¿no? Ya redondeado a 10 metros sobre segundo. Gravedad, ¿de qué? De la Tierra. ¿Por qué considero la gravedad de la Tierra? Porque se supone que Juan está aquí, ¿no? Viviendo aquí. Entonces, el peso de toda persona u objeto está afectado por la gravedad, ¿ya? Por la gravedad. Entonces, si yo quiero el peso de Juan, el peso propiamente dicho, el peso, ¿ya? Va a ser igual a que a la masa, que era 75 kilogramos, por la gravedad del lugar donde él se encuentre, que es ahorita la Tierra 10, ¿verdad? ¿Cuánto será entonces su peso? 750 ¿qué? Newtons. Ese es el peso. No te vayas a olvidar. ¿Ya? El peso está determinado por la fuerza de gravedad. ¿Bien? La fuerza de gravedad que le ejerce, en este caso, se ejerce sobre los cuerpos. ¿Ya? No sé por eso si ustedes han escuchado de repente el dicho que nosotros somos mucho más ligeros en el espacio o en la luna, ¿no? Por ahí alguien tendrá el datito de cuánto es la gravedad en la luna. A ver, por ahí. ¿Cuánto será? Porque mira, porque está determinado el peso, en este caso por la gravedad. Entonces, por ahí el que sabe, ¿no? La gravedad en la luna, si es que Juancito estuviera en la luna, es de 1,62. No es de 10, en la Tierra es de 10, pero en la luna es de 1,62. Entonces, mira cuánto sería el peso de Juan en la luna, ¿no? Entonces yo tendría que multiplicar 75 por 1,62, que es la gravedad, y no me va a dar 750 newtons, me va a dar 121,5 newtons, más ligerito, ¿ves? Ligerito es aquí en la luna, Juancito, pero en la Tierra no. Entonces, mira la diferencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos conceptos, ¿bien? Que a veces lo decimos o los empleamos, pero nosotros tenemos que saber la diferencia, ¿bien? Obviamente que tú al casero del pollo no le vas a decir, casero, que usted me está vendiendo 5 kilogramos, pero en realidad son 5 newtons, 10 newtons, no, porque lo vas a confundir, ¿ya? Lo vas a confundir. Tú déjale, bueno, ya. Puedes comentarle, sí, para que él lo sepa. ¿Ya? Pero tú sí tienes que saber la diferencia, ¿bien? La diferencia entre peso y masa, ¿bien? Por ejemplo, Diego me dice, Miss, en Marte la gravedad es de 3,721. Poquísima, ¿ves? Probablemente nosotros en la Luna, nosotros estamos flotando, por eso, somos bastante ligeros. El peso es mínimo, ¿no? En Marte también, 3,72, ¿ves? Ahí está. Bien, chicos, entonces está determinado por eso, por la gravedad, dependiendo del lugar donde estemos. Entonces, ahí tenemos nosotros las propiedades generales que todo cuerpo tiene. Masa, volumen y peso. Todo cuerpo indistinto tiene que tener esas 3 propiedades generales. Vamos con las propiedades específicas, propiedades intensivas, que
Algunos cuerpos lo pueden tener, como otros no. Ojo, ¿ya? Ojo con eso. Y no dependen de la cantidad de la materia. ¿Ya? Entonces, vamos con los tres primeros que son dureza, ductibilidad y maleabilidad. Propiedades específicas de algunos cuerpos. La dureza, que es la resistencia de un cuerpo a ser rayado. Por ejemplo, los diamantes, las rocas, etcétera, ¿no? En este caso, esa resistencia que va a presentar este cuerpo para ser rayado. Bien, no todos lo tienen. La ductibilidad, propiedad de los metales para estirarse y formar hilos, por ejemplo, el cobre, el plomo, etcétera. Generalmente, la propiedad de ciertos metales. Maleabilidad, la capacidad de los cuerpos para formar láminas muy finas, que no todos pueden hacerlo tampoco. Bien, por ejemplo, aluminio, oro, estaño, etcétera. Bien, ahí está. Siguiente, elasticidad, propiedades de ciertos cuerpos para ser, en este caso, deformados y volver a su estado original, cuando esa fuerza desaparece. Por ejemplo, los resortes, las pulseras de goma, ¿no? Ahora, depende mucho también de la cantidad, en este caso de fuerza externa que estoy empleando y de las veces que yo empleo, ¿no? Porque yo tengo un resorte que de tanto uso, obviamente que ha perdido esta propiedad. Sí, se puede dar también. Tenacidad, la oposición que tiene un cuerpo para deformarse o romperse. No todos los cuerpos lo tienen porque hay otros que son mucho más frágiles, ¿no? Por ejemplo, metales como el cobre, el hierro, el acero, maderas o ciertos plásticos, la caliza, el granito o el hormigón, ¿no? No todos tienen las propiedades de ser tenaces, ¿bien? Viscosidad, que es la resistencia que tiene un fluido a las deformaciones. Un fluido poco vistoso tendrá más facilidad para deformarse y fluir que otro más viscoso, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la mantequilla, la miel, el aceite, ¿no? Esa viscosidad. Es decir, que este fluido tiene un poco más de resistencia para poder fluir en ciertos, por ejemplo, contenedores, ¿no? A diferencia del agua, que no presenta viscosidad. Y ustedes lo pueden ver, porque yo fácilmente puedo vaciar el agua de un recipiente a otro. Pero, a ver, trata de tú vaciar rápidamente un contenido de miel a otro. Presenta viscosidad. Entonces, al ser un poco más viscoso, tiene esa resistencia, o pone esa resistencia a fluir, como el agua. Bien, entonces ahí lo tienes. Bien. Vamos ahora sí, chicos, con los ejercicios, recordando nada más generalmente lo que hemos visto. Recuerda que acabamos de ver las propiedades, en este caso generales, de la materia, las propiedades específicas. Hemos visto también los cambios que se producen en la materia, los cambios de estado, ¿no? La evaporación, la solidificación, la sublimación inversa, la sublimación directa, la fusión, etcétera, ¿no? La licuación también, y también hemos visto las diferencias entre sustancias y mezclas, donde recuerden que nosotros tenemos dos tipos de sustancias, simples y sustancias compuestas, y las mezclas también, ¿no? Homogéneas y heterogéneas. Bien, chicos. Vamos entonces, por ahí parece que se escribió el chat de Laura. Muy bien. Vamos con la pregunta número 1. Bien. Dice lo siguiente. La química analiza la materia. Dice por acá, no te preocupes, hijo. Que es denominada cuerpo material. Muy bien. Indique las proposiciones correctas que corresponden a la materia. Dice por acá. ¿Es medible por su masa y o volumen? ¿Qué opinan, chicos? ¿Verdadero o falso? Por acá me dicen, Miss, verdadero, me dicen por acá. Verdadero, verdadero. Por ahí me dicen algunos falsos, están en duda. Verdadero, pues. Recuerden que masa, volumen, así como peso, son propiedades generales de la materia. Y sí, yo puedo medirlo. Yo puedo medir la masa de un cuerpo, también puedo medir su volumen.
Bien. 2. En cualquier estado físico de la materia, ¿es posible determinar la densidad? ¿Qué opinan, chicos? ¿Verdadero o falso? Primero, Miss, ¿qué cosa es densidad, Miss? Para recordar. Recuerden que densidad es igual a masa sobre volumen. Ahí está. Para recordar un poquito la fórmula de densidad. ¿Bien? Masa sobre volumen. Por acá me dice mi verdadero, verdadero. Por aquí algunos. Muy bien. Y así es. O sea, en realidad son propiedades generales. La materia tiene masa. Si la materia tiene masa y tiene un volumen, yo puedo medir su densidad. Puedo saber, puedo determinarlo. Bien. Y la tercera dice, permanece en reposo la materia. Permanece en reposo, pero en constante transformación. ¿Qué opinan, chicos? ¿La materia está en reposo? ¿Está en reposo? Falso, pues, ¿no? Falso, ¿no? Miss, a mí me podría parecer que está en reposo. A mí me podría parecer. O sea, por ejemplo, ¿no, Miss? Yo puedo comprar una manzana y la puedo dejar en la mesa. Y yo hago mis cosas, todo, ¿no? Y la manzana sigue ahí. Para mí ahorita está en reposo porque de repente no se mueve, Miss, según yo, ¿no? Según mis sentidos, yo observo que no se mueve. Pero yo no puedo saber si internamente dentro de la manzana se está produciendo algunos cambios. Entonces, esa palabra de decir que la materia se mantiene en reposo es falso. Inclusive nosotros, chicos, cuando estamos durmiendo, probablemente tú dirás, Misa, el cuerpo está en reposo. Sí, pero generalmente en reposo, si hablamos de actividades físicas, ¿no? Pero internamente nosotros estamos produciendo diferentes cambios químicos mientras dormimos también. Entonces, ahí está. Entonces estamos descansando. ¿Bien? Entonces, falso. Vamos con la pregunta número 2. Clave B. Dice, mira por acá, en el laboratorio de química se dispone de los siguientes reactivos químicos. Cinta de magnesio, yodo molecular, ácido clorhídrico, más agua, ojo, más agua, cloruro de calcio, peróxido de hidrógeno, soda cáustica, ahí está, más agua, ojo, más agua, y sulfato cúprico. Me dice, indica la cantidad de reactivos como sustancias puras, dice acá, ¿no? Y vas a tener que diferenciarlas. ¿Cuáles son sustancias simples y cuáles son sustancias compuestas? ¿Bien? Entonces, esto es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Yo lo he escrito tal cual, ¿no? Ahí está. Ahora, observa por aquí para que puedas entenderlo. Cuando me dice ácido clorhídrico más agua, yo le he puesto acuoso, porque esa palabra AC significa acuoso, que está con agua. ¿No? Lo voy a poner ahí para que tú lo puedas diferenciar muy bien. Lo mismo para el hidróxido de sodio. Está de forma acuosa, es decir, lo ha combinado con agua. Lo ha combinado con agua. Eso es lo que dice, más agua. Ahí está. Lo demás sí está tal cual, solito. Entonces, ¿qué me pide que yo diferencie o clasifique las sustancias simples y las sustancias compuestas? Bien. Chicos, magnesio. Primero, el primero en la cabeza. ¿Será simple o compuesto? ¿Qué opinan ustedes? Simple, pues a todas luces. Muy bien, ya va uno. Yodo 2, chicos. Simple o compuesto. ¿Qué opinan ustedes? Simple, pues excelente, Danica. Mis, estoy poniendo acá, ya. Yodo 2, mis, sustancia simple. Excelente. Seguimos. Ácido clorhídrico más agua. ¿Qué opinan, chicos? ¿Simple o compuesto? Ya, ahora, vamos con lo siguiente, ¿ya? Em, dice que yo tengo ácido clorhídrico más agua. No es que está en una sola fórmula. Ahí hay un símbolo de más. Entonces, ¿será propiamente dicho porque si el ácido clorhídrico estuviera solito así, así tal cual, sí es un compuesto. Pero ahí dice, lo estoy combinando con agua, con agua. Pregunto, chicos, ¿esto será un compuesto? Porque dice que lo está combinando con agua. ¿Eso qué será? ¿Qué será eso? Por acá me dicen, Miss, tal vez una sustancia simple. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una sustancia y empiezo a combinar con otro? ¿Cómo se llama eso?
Excelente, Diego, excelente. Miss, esto de aquí ya dejó de ser una sustancia. Esto de acá es una mezcla o también podrías decirle solución. Es una mezcla que homogénea, ¿no? Homogénea, homogénea. Ácido clorhídrico más agua. Bueno, dependiendo, de repente el ácido clorhídrico de colores tenga, ¿no? Pero es líquido también, homogéneo. Es una mezcla, esto dejó de ser sustancia. Dejó de ser sustancia. Y las mezclas no tienen fórmula química. Ojo, ¿ya? Entonces ahí está. Esto es una mezcla. Mucho cuidado. El siguiente, cloruro de calcio. Cloruro de calcio, calcio Cl2. Sustancia simple o sustancia compuesta. Mis, ¿aquí hay agua? No, acá no dice nada de agua. Entonces, como dice su compañero Diego, excelente Carlos también, eso sí es un compuesto, mis. Está formado por dos elementos diferentes, calcio y cloro. Bien, excelente. H2O2 o conocido como peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. También parte, es un compuesto del agua oxigenada, ¿no? Ahí está, excelente, muy bien. Y el siguiente que dice soda cáustica más agua. Soda cáustica más agua, Miss. Soda cáustica más agua. Más agua. ¿Sería el mismo caso, Miss, que la mezcla de ácido clorhídrico más agua? Por supuesto que sí. Entonces, esto también vendría a ser una mezcla homogénea. Bien. Y el último, sulfato cúprico, chicos. ¿Qué opinan? Sulfato cúprico. Sulfato cúprico, QSO4, ¿será sustancia simple o mezcla? Perdón, o sustancia compuesta. Muy bien, compuesto, pues no, mis QSO4 o sulfato cúprico, sustancia compuesta. Bien, entonces ahí lo tenemos. Me pedían la cantidad de sustancias simples y sustancias compuestas. Entonces aquí tenemos 2 y por acá tenemos 3. Bien. Clave C, ¿verdad? Ahí está. Lo voy a poner ordenado por acá. Listo. Clave C. ¿Está claro, chicos? ¿Aquí hay alguna duda, pregunta? Bien, continuamos. Vamos con la pregunta 3 y dice lo siguiente. Una mezcla heterogénea es aquella que presenta dos o más fases diferentes. Misa, ¿a eso cómo se le conoce esa palabra fases? Dos o más fases diferentes, Miss. A las fases se le conoce como presentación de la materia. O sea, por ejemplo, yo tengo aquí en un recipiente, tengo agua mezclado con arena. Imagínate, la arena está acá, ¿no? En el fondo del frasco. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Yo tengo dos fases diferentes. Tengo aquí líquido, la fase de la sustancia líquida, y tengo aquí a la materia en la fase sólida. Sólida. Entonces tengo aquí dos fases diferentes. ¿Podría tener más fases? Sí, también podría tener 3 fases de repente, ¿no? Pero general es 2. Entonces, a eso se le conoce como fases, sus fases, ¿bien? Entonces, mire lo que dice el problema. En una mezcla heterogénea es aquella que se presenta dos o más fases diferentes. Estas fases diferentes se pueden observar a simple vista o usando un medio óptico como un microscopio. A partir de esta información, señale las proposiciones correctas, dice por acá. ¿El alcohol medicinal es una mezcla heterogénea? ¿Qué opinan, chicos? ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero, me dicen acá. Mira la palabra, mira la palabra. El alcohol medicinal es una mezcla heterogénea. 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 Tú puedes diferenciar en el alcohol medicinal. Tú puedes diferenciar, tú puedes diferenciar los compuestos que están ahí, las sustancias que están ahí. Tú lo puedes diferenciar a simple vista. Por acá me dice Miss, disculpe usted, falso. Falso. Así es. Si bien es cierto, es una sustancia de repente que está con otros,
acompañado con otros, pero yo no puedo saberlo, no puedo. Está diluido de repente con un poco de agua esa mezcla, pero yo no puedo saberlo. ¿Bien? No, no puedo saber. Es una mezcla bastante homogénea. ¿Una mezcla de agua y arena presenta dos fases diferentes? Sí, pues, ¿no? Es lo que te acabo de explicar hace un momento. Mira por acá, dice, el aire y el acero inoxidable son ejemplos de estas mezclas, es decir, mezclas heterogéneas. El aire y el acero son mezclas heterogéneas, ¿verdadero o falso? El aire y el acero. Por acá me dicen mis, falso, falso. Por acá todavía hay dudas, verdadero, me dicen por aquí. Vale, entonces, esto de aquí es falso. Miss, ¿por qué? El aire no es una mezcla heterogénea, pero ¿por qué, Miss? Porque el aire es una combinación de varios gases. ¿Qué tenemos? Nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono. Pero yo puedo saberlo, es decir, yo observando, puedo saber qué parte del aire es nitrógeno, qué parte es oxígeno, qué parte es dióxido de carbono, qué parte es... Yo podría determinarlo, no se puede, no puedo, no lo puedo, inclusive no puedo diferenciar sus fases porque todos están en fase gaseosa. Es una mezcla homogénea. Lo mismo pasa con el acero, ¿no? El acero que está formado por diferentes metales. Entonces yo no podría saberlo, no podría. Bien, entonces, falso, ¿no? No son mezclas heterogéneas. Clave C. Está claro, chicos, creo que esto, ¿no? Pasamos al número 4. Bien. Y mira lo que dice por acá. Los fenómenos físicos son cambios en donde la materia no pierde su identidad. Es decir, su composición química no se altera. Mientras que un fenómeno químico, la composición química sí se altera. Entonces, me piden que identifique cuáles son fenómenos físicos y cuáles son fenómenos químicos. Ya, entonces tenemos dos tipos de fenómenos, o cambios, también se les conoce como cambios, ¿no? ¿Cambios qué? Cambios químicos y cambios físicos. Ahí está. El cambio físico es aquel donde, si bien es cierto, yo realizo de repente alguna transformación, internamente la materia no cambia, no va a cambiar. Por ejemplo, yo puedo tener un pedazo de papel y lo puedo partir en 1000, en un pedazo extremadamente pequeño. Lo parto, sigo partiendo en demasiados, en este caso sigo haciendo muchas divisiones. Pero internamente ha cambiado la composición del papel, aquí, habrá cambiado internamente, es decir, si yo saco un pedacito, este pedacito de acá, ¿ha cambiado alguna composición? No, sigue siendo papel, es cierto, Imanol. Pero ¿qué pasaría si yo al papel, a ese mismo papel, yo lo someto al calor? Lo someto al calor. Entonces, como resultado, ¿qué voy a tener? Cenizas, ¿no? Cenizas. Ahí está. ¿Ha cambiado su estructura, su composición química? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí cambió. Cambió. No es lo mismo ya. No es lo mismo. No, no voy a, ni siquiera voy a poder regresar. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Bien? Entonces, generalmente, los cambios físicos son aquellos cambios que nosotros hemos visto en los cambios de estado de materia, ¿no? Por ejemplo, la solidificación. Si yo tengo agua en un vaso y lo meto a la refri, eso se va a solidificar, se va a volver hielo. Pero ¿ha dejado de ser agua? O sea, ¿ha cambiado en algo? No, yo de repente lo vuelvo a sacar de la refri, lo dejo en la mesa otra vez y vuelve a ser agua, ¿no? Entonces, ahí está, ¿ve? En cambio, ¿qué pasa si tú tienes un pedazo de comida, ¿no? Un pedazo de comida y lo dejas a la intemperie, varios días en el plato, un pedazo de carne, por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿Se producen cambios químicos o no? Por supuesto que sí, la putrefacción, cambia el color, el olor, el sabor, cambia todo, Lo mismo pasa si yo lo someto a la cocción,
Bien, entonces ahí están, cambios químicos y cambios físicos. Bien, entonces vamos a ir clasificando. Formación de la nieve, chicos. ¿Físico o químico? ¿Qué opinan? Por aquí me dicen físico, mis. Solo uno. A ver, ¿qué pasó con los demás? Todavía lo dudan. Químico en pregunta, por ahí, mis. Tengo unas dudas, por ahí, no sé. Pero chicos, la formación de la nieve, en realidad, pregunto, ¿la nieve qué cosa es? Es un cambio de estado, pero ¿de qué? ¿Qué pasó? ¿Solidificación o no? Ahí está, ¿verdad? ¿Qué cosa es nieve, mis? Agua, pues, agua, ¿verdad? Agua. Ahí lo tienes, ¿no? Que obviamente se está convirtiendo en nieve por las bajas temperaturas, ¿verdad? Por las bajas temperaturas. Pero sigue siendo que agua, agua. Ese es un cambio físico. Oxidación de una varilla de acero. Oxidación de una varilla de acero. ¿Físico o químico, chicos? Ustedes yo sé que han tenido la oportunidad de ver algunos metales que con la exposición de repente a el ambiente se van oxidando. Va cambiando el color. Inclusive, algunos se van descascarando. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Van descascarando. Van perdiendo esas propiedades que tiene todo metal. Entonces, químico, pues, ahí sí, químico. Yo podría de repente, eh, tener ese metal oxidado y volverlo al inicio. No, ha pasado todo un proceso de oxidación durante tanto tiempo que está perdiendo sus propiedades. Descarga de la batería de un celular. ¿Qué opinan, chicos? A ver, ¿químico o físico? A ver, por ahí ya, eso sí, acá sí ya de repente me dice, acá sí ya me agarró porque no podría ni siquiera inferirlo. No sé cómo será, mis. Por acá me dicen mi físico, me dicen por acá. Químico, algunos. Todavía hay en duda, mis, acá sí, por favor. Químico, pues. Lo que pasa, chicos, es que cuando nosotros, si bien es cierto, no lo podemos ver, no se puede observar, ¿no? Eso tiene que ver mucho también con aquellos que probablemente en un tiempo lleven un poco de ingeniería con respecto a lo que tenga que ver redes y en este caso todo lo detallado con eh, las cargas que se manejan, ¿no? Exacto, ¿no? Como dice Tánica acá, hay presencia de iones. Lo que pasa es que en la batería del celular nosotros tenemos diferentes cargas, ¿no? Que al momento de conectarse en este caso a la fuente eléctrica, hay un flujo de electrones que se va dando, ¿no? Cambios químicos que nosotros no podemos observar. Bien, entonces ahí lo tienes. La sublimación del hielo seco, chicos. Ya habíamos hablado de eso hace un momento también. Sublimación del hielo seco. ¿Cambio físico o químico? Físico, pues. Mis físico. Físico. Muy bien. ¿No? Y ahí tenemos gravedad. Vamos con la siguiente pregunta. Creo que está claro esto. Aquí. Mira lo que dice. Se disuelve nitrato de plata en agua destilada. Se disuelve, ¿ah? Es decir, yo tengo esta sustancia sólida, porque ahí dice S de sólido, sólido, ahí está. En agua destilada, H2O líquido, ¿no? Lo disuelvo como si tengo un vasito, y acá está agua destilada, y yo voy echando mi nitrato de plata, ¿no? Ahí está, nitrato de plata. Muy bien. Entonces, ¿qué más dice? De lo que resulta una mezcla homogénea, es una mezcla homogénea, llamada también solución acuosa de nitrato de plata. Homogéneo, chicos, ¿ah? Esta solución preparada se somete a electrólisis, que es un proceso por el cual voy a separar plata y nitrato, y sus productos son, dice, plata y oxígeno molecular. Muy bien, entonces vamos a ver ese procedimiento. Dice que yo tengo nitrato de plata y lo voy a disolver en agua. Voy a mezclar y voy a tener esta mezcla homogénea, nitrato de plata acuoso, AC, acuoso. ¿Qué dice? Que con esto de aquí, con nitrato de plata, yo lo voy a someter a electrólisis.
Miss, ¿qué cosa es electrólisis? Que es un tema de química, uno de los temas de química que también viene mucho en los exámenes de admisión. La electrólisis es un proceso químico por el cual en una batea o celda galvánica o recipiente, como tú quieras llamarlo, ¿ya? Yo voy a hacer pasar corriente. Hago pasar corriente, eso es lo que tú ves aquí, corriente. ¿Por qué hago pasar corriente, Miss? ¿Con qué fin? ¿Por qué quiero hacer eso? Para colocar esta sustancia aquí, nitrato de plata, o la sustancia que yo desee, ¿ya? Y separarlo en cationes y en iones, cationes y aniones. ¿Bien? Por eso tú ves aquí a la plata con carga positiva. Entonces, ese es el fin de la electrólisis, ¿ya? Que probablemente lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces dice que cuando yo lo someto a electrólisis, los productos que tengo son plata, metálico, sólido, es decir, esto de aquí que tú estás viendo, ya lo encerré en rojo, plata metálico, y también estoy obteniendo oxígeno gaseoso. Acá está. Ahí está, oxígeno gaseoso. Por eso ves la liberación de gases, aquí, chiquitito. Bien, muy bien. ¿Qué más me dice? Analizando esta información, pon verdadero o falso. La preparación de nitrato de plata es un fenómeno físico, verdadero o falso. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan, chicos? La preparación, es decir, para preparar esto, nitrato de plata acuoso, ¿es un fenómeno físico o químico? Por acá me dicen algunos físico, me dicen por acá, ¿no? No, F me ponen, físico, F de físico. No, F de físico o F de falso, chicos. Diego, no me voy a confundir con las respuestas que me están dando. Mis, falso, dice por ahí. Por alguno, por ahí, alguna idea. Mis, ilumínenos. Verdadero, pues, es un fenómeno físico, ¿ya? Vamos por partes, chicos. Lo que yo estoy haciendo inicialmente aquí en el punto 1, ni siquiera te fijes acá todavía, no lo veas. Yo lo que he hecho aquí en este punto 1 es tener esto, nitrato de plata, imagínate que es un sólido, así un sólido, como si fuera la sal. ¿Y qué he hecho? Simplemente lo mezclé con agua. Imagínate, tenía un vaso, eché eso ahí y lo he diluido bien. Lo mezclé. Con una cucharita, ¿no? Una cucharita, una varilla, lo que sea, lo mezclé. Y ya, y tengo en este caso, mezcla homogénea, ¿no? Aquí está. No se ve, pero está ahí, porque es homogéneo. Eso es de aquí, es un fenómeno físico. Yo no he alterado nada, no he necesitado de repente de algún proceso de calor, ni nada por el estilo. Bien. Dos, la electrólisis. Observa acá, ahora sí te habla de esto, ¿ah? Electrólisis, esto de aquí. ¿Es un fenómeno químico o físico? ¿Hay cambios radicales acá? Me pone por acá Diego Mis verdadero. Me pone, esto sí es químico. Así es. Esto ya dejó de ser físico. Acá ya hay cambios más resaltantes. Mira, separación de plata con nitrato. Porque esto estaba así al inicio, juntito. Era un compuesto. Estaba junto, pero yo lo he separado. ¿Cómo lo separé? ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Lo agarré? No sé. No. Se supone que estos son átomos. ¿Qué hice? Hice pasar corriente, todo lo demás. Imagínate. Bien. Y la número 3 dice, antes de la electrólisis, antes de que pase esto, antes de que suceda esto, la mezcla es binaria, difásica, esta mezcla de aquí, esta mezcla, nitrato de plata acuoso, es binario, chicos, este compuesto es binario, eso es lo que dice, ¿ah? ¿Es binario sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan ustedes? Tracy por acá me dice, no, Diego, falso. ¿Qué tipo de compuesto es ese?
Ternario, cuaternario, ¿qué es? Por acá me dicen, Diego, ternario, Miss, tiene plata, tiene nitrógeno y tiene oxígeno. Excelente, no es binario. Si bien es cierto, si bien es cierto, en este caso sí es una mezcla, pero no es binario, es ternario. ¿Es difásico? Bueno, no me dicen que hayan precipitado o hay alguna sobra en el fondo del recipiente, entonces tampoco es difásico. Ya, ahora recuerda que generalmente las mezclas homogéneas solo tienen una fase, no dos. Bien, entonces esto de aquí es falso. Muy bien, clave D. Vamos con la pregunta número 6. Y dice lo siguiente. El formaldehído, ahí está la fórmula CH, ahí está, CHHO. Es un compuesto químico soluble en agua. Muy bien. Es decir, que yo lo puedo disolver en agua. A eso se refiere con que es soluble. Y yo lo puedo, esto yo lo puedo disolver en agua. Estos dos compuestos se mezclan, ya me están diciendo que lo voy a mezclar. Y resulta el denominado formol, que es un líquido incoloro, de olor penetrante y sofocante. Muy bien, vamos con esa primera parte y me voy a quedar aquí. Luego vamos con la parte finalmente. Bien, entonces, ¿qué dice? Dice que primero tengo a el formaldehído y dice que lo voy a mezclar con agua. Y voy a tener formol. Ahí está. CH2 oxígeno. Formol. Esto de aquí. Esto tengo. Formol. ¿No? Ahí está. Formol. Un líquido penetrante, incoloro y muy sofocante, ¿no? Dice, finalmente se añade el alcohol metílico, dice acá. ¿No? Eso es lo que está diciendo el ejercicio. Voy a añadir alcohol metílico. CH3OH. Obviamente a lo que tengo, ¿no? Formol. Entonces, por aquí, mira, formol más alcohol metílico. Acá está el alcohol. Y voy a tener una mezcla final, obviamente, ¿no? Dice que agrego ese alcohol para estabilizar. Muy bien. Considerando la información brindada, hay en las proposiciones incorrectas. Es una mezcla líquida ternaria, esta mezcla final. Es una mezcla líquida ternaria. ¿Qué significa ternario, chicos? Ternario. Cuando me dicen ternario, ternario. ¿A qué hace referencia con esa palabra? Ternario. Muy bien, Diego. Muy bien, Tommy. Excelente, Ana. Miss, ternario que se supone que yo en esa mezcla voy a encontrar tres elementos. Y yo te pregunto, mira, se supone que esta mezcla tiene formol y tiene alcohol etílico. ¿No? Esto ya, ahí está, lo borro. Ahí está, el formol está abajo y está el alcohol etílico. En formol, ¿yo cuántos elementos cuento? Hidrógeno, carbono y oxígeno, ¿no? Ahí está, hidrógeno, carbono y oxígeno. Tres elementos, mis. ¿Y qué cuento yo en alcohol? Mira en alcohol, carbono también, hidrógeno también, oxígeno también. Los mismos elementos, o sea, la mezcla probablemente, como no la conozco, pueda tener carbono, pueda tener hidrógeno y también va a tener oxígeno, mis. Ahora, el orden en cómo estén, los números, bueno, eso no lo sabemos, pero sí sabemos que tienen que estar sí o sí esos tres elementos. Entonces te pregunto, ¿la mezcla final es una mezcla líquida ternaria? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan, chicos? A ver, con lo que acabo de decir, con lo que acabo de explicar. Muy bien, Tom, excelente, verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero. El formaldehído altera su composición química. Mis, el formaldehído era esto de aquí, lo que estaba acá al inicio, este. Pregunto, chicos, ¿se ha mantenido o ha cambiado en algo? ¿Verdadero o falso? ¿Alteró o no se alteró? ¿Qué opinan? ¿Se alteró o no se alteró el formaldehído? Verdadero, me dicen acá en pregunta, como dudando. Ana me dice un poco más segura, verdadero. Tracy también. Así es que en realidad tú a él lo ves por acá al final
No, pues se ha cambiado, sí, porque al mezclarse con agua ha cambiado su estructura, dejó de ser CH, y no cambió su estructura química, sí, alteró, ¿no? Ahora, pero miren lo que dice acá, alteró su composición química, ¿no? Dice por acá, composición química. Entonces, ¿qué opinan, chicos? ¿Se alteró o no se alteró? Sí, ¿no? Se alteró. Aquí, ese es falso, ¿no? Verdadero, verdadero. Acá. Muy bien. Y en la 3 dice, el alcohol metílico, es un compuesto químico ternario hexatómico. Chicos, ¿verdadero o falso? Por acá Fátima me dice falso, me dicen por acá. Los demás, alcohol, chicos, alcohol. Este de aquí. Es un compuesto ternario. ¿Qué opinan? ¿Ternario o cuaternario? Por acá Luis me pone simis ternario, carbono, hidrógeno y oxígeno, ternario. Muy bien. Es hexatómico, o sea, hay 6 átomos ahí. ¿Tú cuentas 6 átomos? Mis, vamos a contar. 3, por acá 4, 5, mis 6, sí, verdadero. Es hexatómico ternario. Muy bien, voy a ponerlo por acá, verdadero. Aquí era verdadero también. Sí se alteró la composición del formaldehído. Bien, ¿qué me pedían aquí? Hay en las proposiciones incorrectas, dice por acá, ¿no? ¿Tenemos proposiciones incorrectas? No, pues, no, ninguna, acá sí, ninguna de las anteriores, chicos, ¿ya? Ninguna de las anteriores. ¿Está claro aquí o hay alguna pregunta, duda, chicos? Los leo, los leo. Muy bien, continuamos. Vamos con la pregunta número 7. Dice, en el laboratorio de química se dispone sólido blanco Na2O, dice acá, óxido sódico, ¿no? Que se combina con agua y produce NaOH. Voy a ponerlo por acá, esa reacción, ¿ya? Acá está, Na2O más agüita, NaOH. Compuesto de carácter básico para neutralizar ácidos, dice por acá. La formación, dice, mira por acá, la formación de este hidróxido sódico, es decir, para yo formar esto de aquí, NaOH, ¿fue un fenómeno físico o fue un fenómeno químico? ¿Qué opinan, chicos? ¿Físico o químico? Cuando yo quise formar NaOH, ¿fue un fenómeno físico o fue un fenómeno químico? Me estoy poniendo acá. Me ponen F de físico, ¿verdad? O F de falso. Eso es lo que no estoy entendiendo. Algunos me ponen F, pero no sé si se refieren a falso o físico, chicos. Ahí está. Por acá me ponen sí, mis físico, por acá algunos. A ver. Ahí está. Dice que es una base, neutraliza ácidos. ¿Qué opinan los demás? Estoy colocando los nombres para que tú lo veas. Y estoy colocando también procesos de neutralización, que ahorita te voy a explicar. La primera, entonces, la formación de hidróxido sódico, es un fenómeno físico. Por acá me ponen físico, por acá, ¿no? Para formar, ¿qué es lo que he realizado? Dice, en el laboratorio de química dispuse este sólido blanco que combiné con agua, ¿no? Y nada más, no hice otra cosa, ¿no? Entonces, ¿fue un fenómeno físico? Sí, fue un fenómeno físico, no lo sometí al calor, eh, tampoco es que he agregado de repente alguna sustancia, ¿no? Para poder acelerar el proceso, no. O sea, en realidad, el proceso que se llevó, el proceso de la mezcla, fue un fenómeno físico, sí, fue un fenómeno físico, el proceso, ¿no? El proceso.
¿Ya? Ahora, la pregunta es la siguiente. Cuando ya tuve el hidróxido sódico, es decir, el NaOH, eso de ahí, lo que yo he obtenido al final, esta formación de este hidróxido, corresponde a algo físico, es decir, no ha habido alteración al inicio de los compuestos que he tenido. O sea, no he tenido alteración al formar esto, porque eso es lo que refiere la pregunta. Al formar hidróxido sódico, no ha habido alteración por aquí. Si bien es cierto, he mezclado, pero ¿ha habido alguna alteración? Por acá Danica me dice, sí hubo alteración, Miss, porque sodio, ojo, estaba con oxígeno, pero no había presencia de hidrógeno, Miss. Al estar mezclado con agua, ahí recién, ¿no? Y sí ha habido alteración, porque sodio ha dejado de tener inclusive 2 átomos, porque tenía 2 átomos de sodio, y ya no lo tiene. Entonces, ¿ha habido una alteración? Sí, ha habido una alteración. Cuando se ha formado esto, ha habido una alteración química, ¿no? Por eso es que aquí es falso, chicos. Bien, vamos con la 2. Dice, la neutralización produce nuevas sustancias. ¿Qué cosa es neutralizar, Miss? Observa por aquí estos ejemplos. Mira, neutralizar es tener un ácido, aquí está ácido clorhídrico, por ejemplo, y yo para bajarle las propiedades del ácido, es decir, la corrosión y todas sus demás propiedades químicas, yo lo voy a diluir o lo voy a mezclar con una base. Por ejemplo, acá, hidróxido de sodio. Bajo las propiedades del ácido. ¿Y qué voy a tener? Mira, voy a tener una sal, y voy a tener, ¿qué cosa? Agua. Aquí está. Mira por acá el otro ejemplo. Tengo ácido sulfúrico. Para neutralizarlo, para neutralizar esas propiedades corrosivas que tiene ese ácido, yo lo voy a mezclar con una base. Hidróxido de potasio, mira. ¿Y qué voy a tener? Una sal, sulfato de potasio, ahí está, y agua. Entonces, cosas importantes que inclusive esto lo vamos a ver cuando hagamos reacciones químicas. Cuando me hablan de neutralización de ácidos, es la mezcla de un ácido más una base. ¿Y qué voy a obtener? Sal, y voy a tener moléculas de agua. Entonces la pregunta es la siguiente. Cuando yo hago neutralización, ¿tengo nuevas sustancias a las que tenía inicialmente? Pregunto, ¿hay nuevas sustancias o sigue siendo lo mismo, chicos? ¿Qué opinan ustedes? Cuando haces neutralización, ¿se producen nuevas sustancias? ¿Verdadero o falso? Por acá me dicen, Luis, por acá Alessandro me dice, Miss, falso, falso, no hay nuevas sustancias. Vamos a ver, entonces, si no hay nuevas sustancias, se supone que yo, si utilicé ácido clorhídrico, acá en mis productos, aquí al final, después de la flecha, yo debo encontrar HCl y debo encontrar NaOH también, porque no se ha producido algo nuevo, va a estar lo mismo. Pregunto, ¿sigue lo mismo? Sigue lo mismo, después de esta flechita negra que tú estás viendo ahí, sigue lo mismo, es decir, ¿está igual o se ha producido nuevas sustancias? Por acá, Dani Camí, sí hay nuevas sustancias porque ahora sodio está con cloro, ya no está con hidrógeno. Miss, agua no había, apareció. No había agua, Miss. Aquí no había agua. No había agua por ningún lado. Y al final, después de la flecha, que es el resultado, apareció. Abajo, chicos, miren aquí abajo. Tenía ácido sulfúrico con esta base. Mi resultado, igual, ¿qué me ha dado? Una sal y agua. ¿Había agua antes? ¿Había esta sal antes? No estaban, no estaban al inicio. Entonces, ¿la neutralización produce nuevas sustancias? Verdadero, pues, sí. Por acá, mira, la letra C. Los compuestos de sodio son binarios. Los compuestos donde está sodio son binarios. El ejemplo está aquí.
Este es nuestro problema. ¿Dónde está sodio? Aquí está sodio, mis. Aquí también está sodio. Pregunto, ¿este compuesto de aquí, Na2O, es binario? Es binario, Na2O. Óxido de disodio. ¿Es binario? Ternario, cuaternario. ¿Qué, chicos? Tommy me dice, sí, mis, binario, porque hay sodio y hay oxígeno. Excelente. Y NaOH, chicos, porque aquí también está sodio, es binario, ternario, cuaternario. ¿Qué es? NaOH. Ana por aquí me dice excelente, ternario, excelente. Mis, entonces, los compuestos de sodio, no todos son binarios, mis. Hay uno que es binario y hay otro que es ternario, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Eso sería entonces, ¿qué cosa? ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso, pues, no, falso. Muy bien. D dice, en la combinación, en esta combinación de aquí, en esta combinación, ¿el agua mantiene su composición? O sea, yo lo puedo encontrar después de mi flecha resultante, lo encuentro tal cual al agua, o se ha alterado. Por acá me dice mi falso, pues falso. Es cierto, pues mira, el agua ha formado, ha partido a ser, en este caso, ya no agua, sino ha formado ¿qué cosa? Un hidróxido, una base, ¿no? No ha mantenido su composición química. Bien, entonces acá me pedían la proposición correcta. Bien, chicos, me voy a quedar aquí y ojo, chicos, que está quedando para que ustedes lo puedan revisar. Yo lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean. ¿Ya? A ver, por acá. La práctica de clase número 2. Bien, hemos terminado toda la primera práctica. Entonces, mis recomendaciones siempre antes de que ustedes empiecen a desarrollar esta práctica número 2, ¿ya? Cómo ejercitando este tema, es que lo resuelvan siempre dando una lectura inicial a todos los conceptos que acabamos de ver. ¿Ya, chicos? Les agradezco la participación a todos. Recuerden que los temas básicos, entender estos temas básicos nos permiten a nosotros poder llegar a temas mucho más complejos. ¿Bien? Entonces me despido, que tengan un bonito fin de semana, chicos. Yo voy a estar pasando estas diapositivas con el encargado del salón para que ustedes puedan revisarlo detenidamente. ¿Ya? Hasta luego, Carlos. Muy bien, chicos. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, Diego. Gracias, chicos. Cuídense mucho.